Buenos días y buenas tardes. Desde el Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia online titulada El litio, el oro blanco de Bolivia, factores claves para su industrialización. Quiero destacar que esta jornada forma parte de más de una treintena de encuentros internacionales que se han llevado a cabo en el seno del Centro del Círculo de Estudios Latinoamericanos, CESLA. El tema que nos convoca el día de hoy está vinculado a la relevancia del litio como un recurso clave en la transición hacia las energías más limpias. Este metal es indispensable en la producción de baterías para vehículos eléctricos y diversos dispositivos electrónicos, adquiriendo en consecuencia un rol estratégico en el ámbito geopolítico, ya que muchas naciones buscan garantizar su acceso para facilitar la transición hacia economías más sostenibles. En este panorama, Bolivia se destaca como un actor crucial en la economía global del litio, al contar con las mayores reservas del mundo ubicadas en el Salar de Uyuni. Es por ello que una conferencia sobre el litio en Bolivia representa una valiosa oportunidad para discutir el enorme potencial económico que ofrece, así como los retos sociales, ambientales y geopolíticos que conlleva su industrialización en este país. Por tanto, el objetivo de esta reunión es explorar cómo Bolivia puede capitalizar este recurso de manera sostenible y con soberanía. Para profundizar en estos y en otros aspectos, contamos hoy con la presencia de don Antonio Canaviri. Don Antonio es economista por la Universidad Católica Boliviana. Ha cursado estudios de máster en política social en la London School of Economics y de economía en Oklahoma State University. Actualmente es profesor invitado y colaborador de Flaxo en Argentina, profesor invitado también de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Xavier en Bolivia y especialista en evaluación en la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ubicada en Nueva York. Sus líneas de investigación guardan relación con el análisis de evaluación de impacto, la economía de la salud, la política social, el bienestar y los enfoques multidimensionales para la medición de las desigualdades sociales. Antes de dar paso a Antonio para que inicie su conferencia, les comento que en caso de desear realizar alguna pregunta, pueden o bien escribir a la dirección de correo electrónico cesla.conferencia@uam.es colocando en el asunto la palabra pregunta o bien escribiéndola directamente en el chat a través de la plataforma de Ti. Sin más, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Sofía. Quiero agradecer en particular a Sofía, a García Gámez por la invitación, asimismo a CESLA. Eh, Voy a comenzar dando un pequeño contexto acerca de este tema que ha surgido en los últimos, diría, en la última década en Bolivia y que está muy relacionado a cómo podemos aprovechar, en este caso, el gobierno de Bolivia el litio y cómo podría eventualmente embarcarse hacia su industrialización. Este contexto que les mencionaba anteriormente tiene que ver justamente con el Producto Interno Bruto y su evolución a lo largo del tiempo. Ustedes pueden ver que el Producto Interno Bruto de Bolivia, en términos porcentuales, se situó alrededor del 5% desde el 2005. Vale la pena rescatar que la administración de Evo Morales, cuando ingresa el 2006, eh, tiene justamente una iniciativa hacia diferentes estrategias que están vinculadas a empoderar al Estado y obviamente hay también una estrategia muy fuerte vinculada a la nacionalización de los recursos. Em, Posteriormente, como en la mayoría de los países, hacia el 2020 y derivado de los efectos del COVID, hay una recesión, un crecimiento negativo. Y para el 2024, según estimaciones de organismos internacionales, se está preveyendo un crecimiento muy modesto del 1.4 para la economía boliviana. En medio de todos estos factores, vale la pena también rescatar algunos elementos que están asociados al crecimiento del Producto Interno Bruto, como una pérdida constante desde el 2015 de las reservas internacionales netas,
un déficit fiscal y también en balanza comercial continuo y significativo. Un elemento que justamente es clave para entender hacia la transición o la probable exploración del litio, la caída de las exportaciones en petróleo y gas. Y un tema que está de alguna manera relacionado también tiene que ver con la fijación del tipo de cambio desde el inicio del periodo de administración de Evo Morales. Solamente para nuevamente poner en contexto la participación de ciertas actividades claves en el Producto Interno Bruto, quería mostrar un poco dónde se inserta el petróleo y gas con participaciones cercanas al 3% del Producto Interno Bruto. Es conocido que Bolivia tiene como uno de los recursos más importantes la exportación de petróleo y de gas, también asociado con otras actividades relevantes como los minerales, metálicos, no metálicos, la industria manufacturera, pero quería mostrar simplemente que el petróleo y el gas han sido elementos o actividades relevantes en los últimos años para Bolivia. Estas participaciones, enfocándonos específicamente en los minerales metálicos y no metálicos, como también el petróleo crudo y el gas natural, a lo largo del tiempo han ido decreciendo. Y como ustedes pueden ver, en el 2016, 2020 y 2023 para el petróleo crudo y el gas natural, se toca o se llega a lo más bajo en términos de estas participaciones en el PIB del 3%. En el caso de los minerales metálicos y no metálicos, también hay unos puntos o unas caídas considerables y al 2023 está alrededor del 5.8. Entonces, este contexto hace que, derivado de que el petróleo y gas natural han ido cayendo las participaciones, el contexto que mencionaba anteriormente asociado al decrecimiento del Producto Interno Bruto, la ralentización de la economía, hace buscar o genera un entorno interesante para empezar a buscar alternativas de generación de ingresos. Estas alternativas, como bien lo mencionaba Sofía, están asociadas a identificar posibles recursos, como es en este caso el litio. El litio actualmente en Bolivia es una de las reservas más grandes y significativas a nivel global. Actualmente aproximadamente, porque todavía no se cuenta con una certificación internacional concreta, se estima que Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas, Argentina con 19 millones y Chile con 12 millones. En total, representan alrededor del 60% del litio existente en el mundo. Esta alternativa de generación de ingresos también está muy asociada con un mercado en expansión y con demanda creciente, como son, por ejemplo, las baterías de litio para el sector automovilístico, pero también la creación de otro tipo eh, de usos, como en este caso baterías para diferentes dispositivos en términos generales, como es el caso de las baterías para el uso de teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? Entre otros posibles usos que se puede dar al litio. Este es un gráfico que muestra un poco la participación mundial en términos porcentuales del 2001 según la CEPAL. Eh, Quiero que puedan notar que Australia tiene una participación de alrededor del 8% y efectivamente sumado Chile, Argentina y Bolivia se estaría abarcando alrededor del 60% de los recursos a nivel global. Menciono Australia porque más adelante justamente hay un gráfico acerca de la producción de este país en comparación a otros países que tienen recursos, como es el caso de Bolivia, Argentina y Chile, en el caso de Sudamérica.
Los elementos, y pueden haber varios otros que no estén mencionados acá, que tienen o que están muy relacionados con la capacidad instalada y la posible experiencia, expertise que puede ser necesaria para extraer el litio y su proceso posterior de industrialización, está muy referido con la tecnología requerida. Es importante empezar a visualizar, bueno, ya se lo hizo anteriormente el gobierno de Bolivia, y tengo ahí más abajo algunos resultados alcanzados en términos de esta específica dimensión que es la tecnología, qué tecnología se requiere, si es una extracción directa de litio, si es que se va a industrializar y cuáles son los elementos o los insumos en términos de equipo, capacidad instalada, plantas industriales, pero esta tecnología requerida muy probablemente venga asociada con otros actores que están más allá de solamente el gobierno de Bolivia. Los conocimientos, la experiencia, la expertise necesario para no solamente conocer la tecnología, pero al mismo tiempo poder utilizar la tecnología es sumamente relevante. Y otro elemento clave es el marco legal y la normativa vigente en cada uno de los países y en particular en Bolivia. Estos elementos, en forma conjunta, dan lugar a que eventualmente el gobierno de Bolivia, como otros gobiernos de Sudamérica, puedan estar asociados o estén generando o hayan generado alianzas estratégicas con el sector privado, como es el caso de algunos países. Por ejemplo, Argentina. Argentina tiene una alta participación del sector privado, esto con una coordinación muy estrecha con gobiernos locales. El caso de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, se tienen actualmente 2 grandes proyectos vigentes y 50 proyectos en exploración. Sin embargo, al mismo tiempo ellos tienen cierta flexibilidad en los procesos operacionales para la extracción del litio en comparación con otros productos, y esto está muy asociado al marco legal vigente y la normativa que tiene Argentina, y se tiene, como otros países, altas expectativas de generación de retornos y ganancia obviamente del know-how, de conocimientos, experiencia, expertise asociados a la industrialización del litio. En el caso de Chile, hay una producción liderada por el sector privado. Hay 2 empresas privadas que están trabajando justamente en el litio. Sin embargo, existe también algunas estrategias, diría en menor medida que en Argentina, asociadas a estas alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado, aumentando de manera gradual la participación del Estado. Asimismo, al igual que Argentina, existen perspectivas futuras de creación de una empresa nacional de litio, como es el caso de Bolivia, que a continuación voy a mencionar. En el caso de Bolivia, el marco legal menciona un control total del Estado en la producción del litio. Sin embargo, Bolivia no está ajeno a generar este tipo de alianzas estratégicas, y en el 2023 firma un acuerdo con un consorcio de China para la instalación de 2 complejos industriales. Asimismo, el 2024 se cuenta con ya en marcha, inicial aún, la primera planta de extracción directa de litio a cargo de una empresa rusa. Y se estima que el 2025 se puedan exportar ya un producto finalizado, como es el caso de las baterías de litio. Les mencionaba anteriormente, cuando estaba mostrando la participación del litio, según la CEPAL para el 2021, que Australia tenía una participación interesante, pero que no era grande comparativamente hablando con Chile, Argentina o Bolivia. Pero esta es la producción mundial desde el 94 al 2021, y fíjense, Australia está produciendo
es el líder mundial en producción de litio. Luego está Chile, China, Argentina y aparecen otros donde estaría ubicada Bolivia. Entonces, poca producción, en el caso de Australia, vuelvo a mencionar a Australia, poca participación probablemente en el recurso del litio, pero alta participación en la producción mundial de litio. Este es otro gráfico extraído de la CEPAL que tiene que ver con el posible mercado existente para las baterías de litio. Sofía lo mencionaba anteriormente. Existe este espacio latinoamericano que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Y ahí ustedes pueden notar que hay una alta demanda por las ventas de vehículos eléctricos en Brasil, México, Colombia, Costa Rica. Entonces, aquí hay un mercado, hay una demanda muy interesante, solamente enfocándonos en el mercado latinoamericano. Si es que vamos probablemente a otros continentes, el panorama sea similar. ¿Cuáles son entonces estos logros? Anteriormente hacía una mención a la información asociada a los acuerdos y dónde estaba actualmente Bolivia en términos de la producción de litio, pero estos son algunos logros alcanzados a la fecha, yendo desde los más recientes. Este inicio de construcción de la planta industrial de producción de litio con la extracción directa de litio es un hito relevante, importante para la economía boliviana. El 2018 también existe otra iniciativa asociada a la inauguración de una planta de cloruro de potasio con una capacidad instalada de 350.000 toneladas anuales. El 2017 existe la creación de la empresa nacional Yacimientos de Litio Bolivianos como el ente no solamente regulador, sino el que va a generar y va a marcar la ruta estratégica hacia la industrialización del litio. El 2013 también existe una construcción de una planta piloto de carbonato de litio y el inicio de una construcción a escala industrial. Finalmente, desde la década anterior o principios del 2010, se establecen dos centros de investigaciones, uno enfocado en el desarrollo y pilotaje, para generar evidencia, supervisar, gestionar y coordinar proyectos referidos específicamente a las baterías de litio, y otro centro de investigación en ciencia y tecnología de materiales y recursos evaporíticos de Bolivia. Dos centros de investigación que eventualmente ayudarían a potenciar y a generar y a incrementar el conocimiento asociado a la producción de batería de litio. Estos son algunos de los factores que son importantes de considerar al momento de seguir en esta ruta estratégica de escalamiento hacia un proceso de industrialización del litio. Un elemento positivo es esta capacidad instalada que se ha ido generando a lo largo de la última década, como también una inversión pública relevante desde el 2010 asociada a la asignación de recursos financieros específicos hacia la industrialización del litio. Sin embargo, esta capacidad instalada está también de alguna manera afectada por una marcada fragilidad y debilidad institucional. Han habido algunos hechos que están justamente ahora en investigación relacionados a algunos materiales para la extracción del litio. Durante estos últimos, o durante la vigencia de yacimientos de litio bolivianos, que han sido 7 años, han habido 7 presidentes ejecutivos. Ha habido mucha rotación en términos de la gerencia para esta empresa nacional estratégica boliviana, lo que hace pensar nuevamente que existe todavía una fragilidad y debilidad institucional que el gobierno tiene que empezar a fijarse. Otro elemento positivo son estas alianzas estratégicas con empresas privadas que potencian el conocimiento y la expertise, el know-how técnico, pero al mismo tiempo
hay algunos procesos burocráticos que están ralentizando la eficiencia de las acciones y el alcance de los logros esperados. Y esto no solamente en el caso de yacimientos de litio boliviano. Hay otras empresas nacionales como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que también tienen procesos burocráticos en términos de identificar dónde pueden haber nichos posibles para la extracción, en ese caso del petróleo y del gas, y en el caso de yacimientos de litio boliviano, el oro blanco, como se lo llama. Otro aspecto positivo que tenemos, o que Bolivia cuenta con significativas reservas de litio, con potencial para seguir generando ingresos. Sin embargo, un aspecto negativo es la bajísima producción, casi inexistente, 15.000 toneladas de litio, comparados con otros países de la región. Anteriormente lo mencionaba, estaba Australia, Argentina y Chile. Y asociado a esta escasa o baja producción del litio, los niveles de ejecución presupuestaria son bajos. En el caso de yacimientos de litio bolivianos, estamos hablando de un 15% de ejecución presupuestaria a julio del 2024, de acuerdo a datos del gobierno de Bolivia. Otro aspecto positivo es que hay un mercado automovilístico, según la CEPAL, con potencial de demandas de baterías de litio, esto solamente enfocándonos en Latinoamérica, pero podemos pensar más allá y eventualmente hay una demanda muy significativa para adquirir baterías para diferentes tipos de uso. El proceso aún, el aspecto negativo es que el proceso aún de industrialización no es efectivo, no es eficiente en este corto plazo. Se está dando estos pasos que son importantes, son hitos relevantes, como esta primera planta que va a utilizar extracción directa de litio, que nos llevaría a pensar que eventualmente el 2025, de acuerdo al gobierno de Bolivia, se podría ya exportar baterías de litio. Algunos elementos, no son todos, pero relevantes para seguir pensando hacia dónde debería ir la estrategia del gobierno de Bolivia. Hay todavía espacio para seguir mejorando. Existen elementos también asociados a verificar la efectividad y la eficiencia de yacimientos de litio bolivianos, pero también mejorar la eficiencia en términos de las ejecuciones presupuestarias, hacer una valoración de toda la inversión pública que se ha gestionado y la asignación de recursos desde aproximadamente el 2010 hacia la fecha. Creo que son elementos importantes que hay que seguir tomando en cuenta. Es un recurso importante, existe la capacidad, se están dando los primeros pasos, pero aún todavía quedan muchos retos en términos de la industrialización y seguir eventualmente trabajando hacia un proceso efectivo de industrialización del litio en Bolivia. Eh, Esta es la exposición que yo tenía preparada y doy paso si es que hay alguna pregunta y con todo gusto dispuesto a responder. Gracias, Sofía. Bien, muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Ha sido clara, sencilla y clara como buen docente, ¿verdad? Excelente. Sí, tenemos varias preguntas. Algunas vienen proceden de mi curiosidad y otras, pues, de los asistentes que han ido formulando sus preguntas. Quisiera comenzar preguntándote sobre todo los retos de industrialización, ¿vale? Entonces, los retos de industrialización asociados con la capacidad que podrían tener las alianzas internacionales para reducir un poco esas barreras tecnológicas que podrían existir en el proceso de industrialización. Entonces, concretamente, lo que te quiero preguntar es qué tipo de inversión extranjera y qué alianzas internacionales
¿Crees tú que serían necesarias para desarrollar la infraestructura y la tecnología para alcanzar una producción más eficiente del litio? Has dicho que hay una elevada cantidad de reservas, que ya lo sabíamos, pero que existen algunas barreras, ¿no? Entonces, em, hay una reducida ejecución presupuestaria, también has comentado a lo largo de la presentación. Entonces, pues, unas alianzas internacionales serían en este caso quizás convenientes, ¿vale? Y bueno, esa es la pregunta concreta. ¿Qué tipo de inversión extranjera y alianzas internacionales serían necesarias para desarrollar la infraestructura y la tecnología, para aumentar la producción del litio en este caso? ¿Podríamos empezar con esa pregunta? Sí, claro. Gracias, Sofía. Eh, Actualmente, como había mencionado, hay algunas alianzas estratégicas con China, con Rusia, aliados que eventualmente vienen con un conocimiento y un know-how específico para poder aportar al proceso de industrialización. Los métodos que actualmente se están trabajando están asociados a la evaporización del litio, como también a esta extracción directa del litio. Estos dos procesos, según entiendo, son elementos o estrategias claves para empezar a fabricar, por ejemplo, las baterías de litio. Obviamente, deben haber otros factores asociados a esto, pero un elemento fundamental como barrera o como riesgo o como reto hacia el proceso de industrialización tiene que ver con el contexto económico de país. El riesgo, según calificadoras internacionales, para invertir en Bolivia es muy elevado actualmente. Esto está asociado a lo que les mostraba inicialmente como contexto, que tiene que ver con las reservas internacionales, un marcado déficit fiscal y balanza comercial, inseguridad en términos legales, marco normativo, hacia la inversión extranjera directa. Eh, Creo que el hecho de tener un marco legal vigente que esté asociado a una soberanía sobre el litio es fundamental. Sin embargo, dar espacio y flexibilidad hacia estas alianzas estratégicas, como en el caso de Argentina, preservando obviamente la soberanía nacional y mejorando sobre todo estas calificaciones de riesgo que se tienen asociadas al contexto económico, creo que son elementos que el gobierno tiene que empezar a visualizar. Más allá de todos los elementos positivos, los resultados alcanzados a la fecha, todavía existe este riesgo de país que pone en evidencia la fragilidad, porque hay una fragilidad en términos de la economía boliviana, y obviamente esto repercute hacia la atracción de posibles alianzas estratégicas con empresas privadas del exterior. Creo que ese es un factor fundamental, no lo había mencionado anteriormente, pero está muy relacionado con este reto de industrialización que preguntabas, Sofía. Gracias. Creo que hay varias preguntas en el chat. Luego tengo algunas otras por correo. A ver qué dice. A ver. Esta no lo dice. Es obvio que la producción en Bolivia es bajísima comparado con Australia y Chile, ya que va a cambiar la tendencia a corto y medio plazo. La pregunta sería, ¿cambiaría la tendencia? ¿Sería conveniente dar entrada a capital privado también para acelerar este proceso? Creo que lo has dicho un poco, ¿no? Mm, Manteniendo el control del Estado boliviano. Aquí te preguntan, la pregunta habla más de soberanía. ¿Podrías ujú. profundizar un poquito en esto? Sí, hay un decreto supremo que el gobierno de Bolivia emitió justamente para tener una soberanía y control total de la producción de litio. Esto de alguna manera ha delimitado y ha frenado un poco que el gobierno mismo pueda tener flexibilidad al momento de abrir un poco la puerta hacia empresas extranjeras. Em, el caso de Argentina es un caso muy interesante. Ellos tienen
un marco legal similar. Sin embargo, han marcado una estrategia interesante en el sentido de colocar elementos flexibles a la normativa que de alguna manera permitan que las empresas extranjeras puedan ingresar al país, se siga manteniendo obviamente el control del recurso del litio, pero se mantenga también o se pueda diseminar el conocimiento y la expertise en términos de la industrialización del litio. Creo que ese es un ejemplo interesante. Y también el hecho, tratando de responder la primera pregunta de si la producción es bajísima ahora en Bolivia y si esto eventualmente se puede cambiar esta tendencia. El gobierno estima que sí. Según la capacidad instalada que se está generando, esta capacidad instalada podría eventualmente tener unos retornos interesantes, pero hay un elemento nuevamente que es muy desafiante para el gobierno de Bolivia y está asociada a la debilidad institucional, la fragilidad que existe actualmente. Ha habido casos que están justamente siendo investigados que tienen que ver con un proceso de extracción del litio con algunas piscinas que se habían licitado internacionalmente, etcétera. Hay como una marcada todavía tendencia a que la fragilidad institucional sea un elemento también como un reto o una barrera hacia este cambio posible que se pueda dar en términos del corto y mediano plazo. Em, los, ¿En cuántos años Bolivia podría llegar a reemplazar los ingresos generados por la exportación del gas con el litio? Se tiene un estudio sobre esto justamente de Oxfam que se estima que los efectos esperados del litio no van a ser los que tenía, por ejemplo, Bolivia, derivados del gas y del petróleo. Eh, Esto entonces pone en relevancia también que la tonelada métrica no podría, la tonelada métrica de litio comparada con el gas y el petróleo no llegarían a ser equivalentes en términos de retornos. Eh, entonces, no, el gobierno tendría que empezar a pensar que no solamente es la exportación del producto litio en sí, sino también empezar a buscar otras alternativas como generación de ingresos. No nos olvidemos que al principio de la presentación justamente hacía mención a que derivado de esta actividad económica que es importante para Bolivia, como el gas y el petróleo, como generación de ingresos, el gobierno ya desde el 2010 empieza a ver el litio como una alternativa hacia la generación de ingresos. Según Oxfam, no se tendría estos retornos esperados para no solamente generar ingresos, pero también como alivianar otros problemas estructurales en Bolivia, como es el tema de la pobreza, que está Ujú. muy vinculado con el gas y el petróleo. Bien, Em, creo que hay otra aquí. sí. Tengo una pregunta, me surge una curiosidad. He oído que en el caso de Bolivia, aunque hay una gran reserva de litio, todavía no se ha explotado con su alto potencial. Entonces, ¿qué esfuerzo está haciendo el Estado boliviano para aprovechar este potencial? Los esfuerzos están asociados a estas estrategias que había mencionado anteriormente, abrir un poco la puerta y dejar entrar a empresas privadas, empezar a explorar nuevas tecnologías, extracción directa por litio, el método de evaporización, empezar a tener conversaciones con actores relevantes. Eso creo que son elementos que son muy importantes, pero nuevamente hay que tratar de mitigar todas estas barreras o estos cuellos de botella que están asociados al contexto económico para mejorar esta posible estrategia que el gobierno está llevando a cabo para mejorar su potencial. Dice, también quería saber si existen algunos intentos por parte del Estado para distribuir los beneficios derivados por parte de las rentas obtenidas para fines sociales para reducir la desigualdad que hay. Sí, efectivamente, este estudio de Oxfam que mencionaba anteriormente eh, está asociada a verificar el efecto esperado del litio. Eh, este estudio mencionaba que la tonelada del litio podría llegar a alcanzar $70,000 en Sudamérica
pero que solo llegaría a los $15,000. El posible aporte del litio al Producto Interno Bruto, al PIB, estaría ubicado en menos del 1%, comparado, por ejemplo, con el gas, y el gas y el petróleo, que se tiene un impacto del 2.4 a 3.4% en la participación del PIB. Em, el contexto externo también era favorable, y estoy haciendo una comparación nuevamente con el gas y el petróleo. Para el gas, en términos de ingresos, puesto que según este estudio se situaría entre los 2.500 y los 4.500 millones de dólares, mientras que para el litio sería mucho más reducido, estaríamos hablando alrededor de entre 300 a 400 millones de dólares. Hay una fuerte necesidad actualmente en términos de la economía de Bolivia para aliviar el déficit fiscal, y esta necesidad pasa justamente por generar ingresos. Si eventualmente estos ingresos derivados del litio son los esperados, es muy probable que estos recursos no se distribuyan hacia necesidades inmediatas, o perdón, hacia necesidades estructurales y problemas estructurales como el alivio a la pobreza, sino que más bien estén enfocadas en necesidades inmediatas como la reducción del déficit fiscal y la deuda interna, que son temas relevantes en Bolivia. Bien, y hay un par más aquí. ¿Cuál sería el proceso efectivo de industrialización del litio del cual hace referencia? ¿Es viable aplicar la tecnología EDL en Bolivia, considerando que en el año 2012 empresas de Japón realizaron los estudios y mencionaron que la obtención del litio es compleja y costosa? ¿En qué momento, qué normativa se puede aplicar para la extracción de producción del litio, dado que actualmente solo se tiene un proyecto de ley y no una ley vigente en esta materia? El proceso efectivo para la industrialización está muy asociado a esta extracción directa del litio. A partir de esta extracción del litio, se podría empezar a pensar en la producción de baterías de litio, muy puntualmente para, por ejemplo, el sector automovilístico, pero también la producción de baterías de litio para, por ejemplo, celulares o otro tipo Ujú. de dispositivos. Em, Ese proceso de extracción directa del litio es un gran hito en términos de no solamente instalar una empresa industrial con experiencia en este tema, sino que también nos estaría abriendo la puerta para entablar negociaciones directas con el mercado sudamericano, específicamente en el área automovilística. De acuerdo a los datos de CEPAL, hay un gran mercado, Brasil, Argentina, para autos eléctricos y economías verdes. Entonces creo que por ahí hay una puerta interesante de trabajo hacia el corto plazo. La tecnología de extracción directa en Bolivia sí es viable. Se han hecho estos estudios de prefactibilidad de parte de esta empresa rusa, pero también antes ya se habían hecho algunos estudios de factibilidad de dos empresas. Es un consorcio chino para la extracción de litio, y es factible. Se tienen alrededor de 30 lagunas de litio en Bolivia. Entonces, y como había mencionado anteriormente, se cuenta con una de las reservas más grandes de litio a nivel mundial. Esa significativa cantidad de reservas da lugar también a que se pueda tener más chances de seguir explorando estas tecnologías, no solamente de extracción directa de litio, sino también estas otras que tienen que ver con métodos de evaporación para mejorar el conocimiento y eventualmente generar los retornos esperados. La normativa que se tiene actualmente es un decreto supremo que se tiene en Bolivia, que menciona básicamente que el litio es un recurso sumamente estratégico para el gobierno de Bolivia, que se tiene soberanía sobre el mismo. Y nuevamente, aquí hay un elemento que el gobierno tiene lo está haciendo eventualmente, que tiene que ver con la flexibilidad y la apertura de las alianzas y las conversaciones con actores claves y relevantes.
Bien, hay un par más de preguntas y una que te quiero hacer para cerrar. Dice, ¿considera que los criterios de selección de empleados para la alianza con empresas chinas y rusas han sido técnicamente coherentes o puede haber influido la inclinación del gobierno que tiene con estos países? ¿Esto podría afectar los logros a superar, los logros para superar los desafíos? Es una pregunta interesante. La verdad que no estoy al tanto sobre cómo se han seleccionado, cómo han sido los procesos internos para esta selección de las empresas chinas. Sí entiendo que ha habido un proceso técnicamente riguroso al momento de verificar los requerimientos técnicos para la extracción del litio. Más allá de la selección de empleados, entiendo que sí ha habido un proceso técnico hacia estos procesos de extracción del litio. Em, Esto es un tema que probablemente vaya más allá de los logros esperados, de las necesidades técnicas y requerimientos técnicos que están asociados a la extracción del litio, que pueden estar vinculados con temas políticos. Hay una relación muy estrecha entre el gobierno de Bolivia con China, con Rusia, y esto podría facilitar las negociaciones y eventualmente, no diría favorecer, pero sí tener un entorno más favorable y posible sesgo hacia trabajar con estos aliados que el gobierno de Bolivia tiene hace ya bastante tiempo. Esperemos que los resultados estén más bien asociados a mejorar la efectividad, la eficiencia, la calidad, no solamente en el proceso de extracción del litio y posterior industrialización, pero también se valore y se hagan evaluaciones acerca del rendimiento de esta empresa pública nacional como es Yacimientos de Litio Boliviano. No hay un proceso actual vigente ni mecanismos vigentes en Bolivia que puedan asegurar una valoración de las empresas públicas nacionales. Es más, varias empresas públicas nacionales no tienen los efectos esperados en términos de generación de ingreso y más bien son empresas deficitarias que han de alguna manera afectado a las reservas internacionales netas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía Bolivia no está trabajando hacia adentro con unas autovaloraciones y autoevaluaciones que podrían mejorar el conocimiento de hacia dónde se debería mejorar en términos de la efectividad y eficiencia de estas empresas públicas, más allá de toda la inversión pública que se hizo, es un reto importante para la actual administración de Arce Catacora. Sí es viable una alianza con otros países del triángulo del litio, como es Chile y Argentina. Se han tenido conversaciones, sin embargo, hay estos marcos normativos legales vigentes. Por ejemplo, Chile es un tanto, no diría cerrado, pero marca mucho la normativa vigente que tienen en términos de abrir las puertas hacia otros actores. Entonces, se tiene estas conversaciones, pero al mismo tiempo se limitan las mismas por estos marcos regulatorios. La industrialización del litio sí requiere grandes cantidades de agua. Existen las mismas en Potosí, era uno de los temas que también se mencionó y algún momento hubo un retroceso en las negociaciones entre el 2015 y 2016, justamente por reclamos de la población donde está el Salar de Uyuni en Potosí, acerca del mal uso o la mucha utilización de este recurso de agua. Sin embargo, la disponibilidad entiendo que está garantizada para seguir trabajando hacia la extracción directa del litio. Creo que he cubierto todas las preguntas que estaban ahí en el chat, Sofía. Espero no haber Sí, olvidado sí, algo. sí. Sí, mira, espera un momento que yo tenía otra por aquí. A ver, yo creo que ya, como has comentado tantas preguntas. Ajá, vale. Para cerrar, yo creo que sería
esta pregunta, ¿no? Sería, ¿cómo puede Bolivia evitar la repetición de ciclos históricos de explotación de recursos naturales que no han beneficiado en buena medida a la población local? Y yo creo que esa sería como para cerrar. Esa es mía. Gracias, gracias, Sofía. Es muy buena la pregunta. Eh, Hay ejemplos interesantes de procesos de nacionalización. Lo mencionaba durante la administración de Morales, y cómo se pasa de una estrategia de privatización del gas y del recurso de petróleo hacia una soberanía total y control de estos recursos por el gobierno de Bolivia. De ahí derivan ingresos también que están asociados al impuesto directo de los hidrocarburos, que han sido retornos muy significativos y que han ayudado no solamente a mitigar problemas inmediatos, déficits fiscales, reservas internacionales netas, pero también han sido destinados al sistema de protección social en términos de los bonos que se han generado de alivio a la pobreza. Ese es un buen ejemplo de cómo desde una estrategia de privatización o de control privado se pasa justamente a un proceso de soberanía y de control de los recursos. Creo que en el tema del litio es un mix en el sentido de que no hay todavía un control, o por lo menos no se evidencia un control por la normativa misma total del sector privado. Sí es una alianza estratégica hacia el proceso de industrialización, y creo que estos pasos que se están dando en términos de la capacidad instalada, pero también de poder capturar los conocimientos y la experiencia de estos aliados chinos, rusos, va a ser sumamente fundamental. Es una carrera, yo lo veo así, desde una perspectiva más económica de negocio, es una carrera hacia quién produce más rápido las baterías de litio con pureza suficiente, con estándares de calidad, y que eventualmente pueda generar no solamente retornos para el gobierno de Bolivia, pero también para estos aliados estratégicos. La normativa está clara en ese sentido, y creo que seguir sobre esta ruta crítica con este efecto esperado del gobierno del 2025 de poder producir baterías de litio es un gran desafío, pero al mismo tiempo hay oportunidades y retos que eventualmente se deben encarar hacia la industrialización efectiva del litio. Bueno, pues muy bien, Antonio. Creo que han quedado suficientemente respondidas todas las inquietudes de los asistentes. Así que desde la universidad te damos las gracias por aceptar esta iniciativa y bueno, estamos muy contentos, muy expectantes y deseosos de que en realidad se pueda llevar a cabo el proceso de industrialización con aliados que se necesita, claro, para aumentar la producción y que en el futuro, no tan lejano, la población pueda verse beneficiada por la producción y la explotación del bien y que eso también pueda revertirse en alguna manera hacia los países de la zona. No solo, ¿verdad?, las conexiones con países que se encuentran lejos del continente, sino con los países que están geográficamente más próximos. Así que sin más, voy a dar por concluida esta jornada y le doy las gracias a todos los asistentes por también participar en esta iniciativa como lo han hecho de manera tan activa. Así que nada, un saludo para todos desde Madrid, ¿no? Y bueno, buenos días y buenas tardes para todos.